Paso la palabra a María Eugenia, del Ayuntamiento de Sevilla. Hola, buenos días. Muchas gracias por la organización que nos brinda la oportunidad de contar en este foro pues lo que queremos llevar a cabo desde el grupo 3 y en concreto desde el subgrupo de infraestructuras TIC. Bueno, pues nace de la inquietud de que quizá los ayuntamientos no estábamos adaptando nuestra normativa a los requerimientos de conectividad que se necesitan en las ciudades y que sobrepasa el concepto de Smart City. Simplemente todos los ciudadanos necesitan tener una conectividad, se habla del aterrizaje del 5G y de los nuevos servicios que se pueden prestar, y requiere que quizás no cometamos los errores del pasado, ¿no? En el que al final los despliegues llegaron y las ciudades no estábamos preparadas para asumirlos, ¿no? Básicamente, aquí viene un slide en el que comentamos focos en el que queremos trabajar concretamente sobre esta problemática, que no es una problemática, también es una oportunidad, pero que es cierto que nos falta a veces a los municipios la posibilidad de contestar a esos requerimientos que, por ejemplo, los operadores nos piden. Entonces, bueno, tenemos un tema sobre el tema de la Wi-Fi. También planteamos que las nuevas urbanizaciones tienen que acometerse teniendo en cuenta las infraestructuras futuras que se necesitan para las telecomunicaciones. Es por todos sabido que realmente las telecomunicaciones se convierten al final en el sistema nervioso, ¿no?, de la ciudad. Si no llega, no llegarán los servicios. Y bueno, y ahondando en el 5G y en todas esas expectativas tan altas que tiene, ciertamente dicen que aterrizará en las calles y eso pues es un reto, digamos una palabra sencilla y no demasiado controvertida. Con lo cual pues tendremos que compatibilizar el dominio público, que es de todos y que se querrá ocupar. La perspectiva desde un diagrama, un DAFO, pues, veo regular, pero bueno. La primera debilidad, ya la acabamos de decir, es... Lo veo y no lo veo. No te preocupes, no te preocupes. Sí. Bueno, bien. Bueno, sí, ya me levanto, me doy un paseo y lo veré más claro. Bueno, realmente la principal debilidad es la falta de normativa que tenemos. Y ciertamente parece que tenemos leyes, pero luego las leyes no se han desarrollado. La Ley General de Telecomunicaciones data del año 2014 y prometió múltiples desarrollos reglamentarios que no se han producido. Sin embargo, sí es verdad que marcó importantes pautas que debían de seguir las administraciones públicas locales. Es cierto que las administraciones públicas locales en realidad se nutren de sus trabajadores, de sus funcionarios, y es verdad que hay un gran déficit de personal técnico que pueda entender un poco la problemática y afrontar entonces estos retos. ¿Con qué nos amenazan? Pues la velocidad de despliegue. Los operadores luego van como una bala. Y además el primero que llega gana. Y entonces esa velocidad, no quiero decir que las administraciones públicas seamos lentas, pero no tenemos esa velocidad. También una gran amenaza, y es importante, y quiero que luego Jordi ahonde, ya comentó ayer, muy bien explicado, pues las leyes fomentan el despliegue, queremos todas las ciudades que se despliegue, como acaba de decir Carlos. Es más, queremos que no haya zonas en nuestras ciudades donde no llegue, sino que llegue a todos, porque esos servicios que parece que llegarán tienen que llegar a todos los ciudadanos. Y bueno, hay una amenaza que nunca es, que no hay que eludir y que se ha hecho en el pasado y ha generado muchísimos problemas, en la alarma social a las emisiones radioeléctricas, sobre las que los ayuntamientos no tenemos competencia, es una competencia exclusiva del Estado, pero es que nosotros somos los que estamos en la primera línea, en la vanguardia, y los ciudadanos a donde acuden es a nosotros.
Por supuesto, nosotros vemos fortalezas y oportunidades. ¿Cuál es la fortaleza que pensamos que tenemos para afrontar estos retos? Pues mira, redes de ciudades como esta, la REDCI. La verdad que nos hemos juntado compañeros de distintos municipios con los mismos problemas. Y entonces nuestro objetivo es llegar a una solución única, que además fomentará el despliegue, le dará una seguridad a los operadores a la hora de desplegar sus redes y que puedan así también optimizarse y llegar a todos. Es indudable, ¿no?, que las nuevas tecnologías conllevan mejora de la economía. Por último, creo que todavía estamos a tiempo, o sea, estamos trabajando en una solución antes de que realmente aterrice. ¿Oportunidades? Quiero verlo como una oportunidad, pero la Ley General de Telecomunicaciones ya en 2014, pero ahora más, nos va a convertir a los municipios en gestores de infraestructura. Y entonces ahí está el objetivo, conseguir una normativa en la que nosotros podamos establecer un procedimiento, como dice la ley, sencillo, eficiente, no discriminatorio y rápido, para afrontar las solicitudes de los operadores. ¿Cómo lo hacemos? Pues todavía no lo sabemos. Y bueno, que hay que trabajar en el mensaje de respuesta a los ciudadanos, que hay que, por favor, preservar el paisaje urbano, el patrimonio histórico. Además, los despliegues nunca van a venir todos a la vez, vienen gradualmente. ¿Y por dónde empiezan? Pues por los cascos históricos. Y entonces, en ese sentido, ni los operadores, ni el Ministerio, ni la Unión Europea sabe realmente cómo se va a hacer ese despliegue del 5G, tanto a nivel macro, en las estaciones base que tenemos ya en las ciudades, como a nivel micro, a nivel de calle. Pero, bueno, ahí tenemos algo que decir los ayuntamientos y es, por favor, nos carguéis nuestros cascos históricos, hay soluciones tecnológicas y aquí hay que llegar a una coordinación con los operadores. Y yo creo que los operadores se dan cuenta, pero luego viene la prisa del despliegue y pasan cosas terribles. Y al final parece que somos los municipios los que no queremos.